grabado y la gente pueda sacarle provecho después. Voy a hablar de los 5 errores comunes que quiebran negocios, que es la serie que he venido desarrollando en Instagram por los últimos 3 días. Es una serie que va a llegar, puede ser unos 10 o 15 tópicos, pero me voy a enfocar en los primeros 5. Voy a tratar de hacer 5, amarrarlos con un live y hacer otros 5. Los 5 primeros posts son los 5 primeros errores comunes de los que traté son la expectativa y la falta de paciencia, esperar demasiado del marketing. El tercero es cómo es esa falsa idea de que estás testing and learning cuando realmente lo que estás es apostando y no estás aprendiendo nada. Por último, cuando es demasiado temprano para contratar una agencia de publicidad. Y por último, cuando es demasiado tarde para contratar una agencia de publicidad. Esos son los 5 temas que vamos a estar tocando. El primero que voy a hablar es el tema de las expectativas. Sobre todo en estas circunstancias de la pandemia, donde mucha gente ha perdido sus trabajos y sus fuentes de ingresos, mucha gente me pregunta con cierto nivel de desesperación que si qué pueden hacer online que los ayude a reemplazar el ingreso que perdieron y que si eso puede pasar suficientemente rápido para que su familia no empiece a pasar trabajo. La respuesta desafortunadamente es no. Cualquier negocio online o bien sea online o offline requiere tiempo para alcanzar un nivel de rentabilidad que te permita meterte plata de regreso en el bolsillo. Entonces, si tú estás pensando en arrancar algo que en el cortísimo plazo te genere esos ingresos que perdiste, pues realmente deberías mejorar esas expectativas, deberías sincerarlas porque eso no va a pasar. Yo desafortunadamente me he venido convirtiendo como un rompecorazones de la gente que tiene esas fantasías, pero creo que le haría un flaco favor alimentándole esa fantasía o haciéndole también el mismo favor a la cantidad de charlatanes que hay por ahí vendiendo fórmulas mágicas que realmente no existen. Entonces, ¿cuál es el problema de pensar que puedes alcanzar esa rentabilidad más rápido? Que te creas un timeline, un tiempo en tu cabeza que es artificial, que no existe. Y eso va a hacer que calcules mal el capital de trabajo. El capital de trabajo es la gasolina de tu negocio, que es la que te va a permitir mantenerte a flote mientras alcanzas un nivel de ventas que autofinancien el negocio. Entonces, el pensar que ese negocio va a llegar a ese nivel de rentabilidad más rápido, va a hacer que calcules menos capital de trabajo y va a hacer que te quedes sin gasolina antes de tiempo. A pesar de que el negocio pudo haber sido un tremendo negocio, que la oportunidad era enorme, el hecho de que no tengas un timeline realista, que sepas que te va a tomar meses, probablemente un par de años, llegar al punto donde realmente te vas a poder meter plata en el bolsillo, puede causar que te quedes sin gasolina a mitad de tiempo y tengas que cerrar el negocio cuando lo que tenías por delante era realmente una tremenda oportunidad. Entonces, asume que por el hecho de que no tengas costos fijos altos, porque esa es otra, como es un negocio online donde en algunos casos ni siquiera inventario manejamos, pensamos que la rentabilidad es inmediata y no es el caso, porque hay un factor que nunca nadie mete en sus cálculos, que es el costo de adquisición. El costo de adquisición es dividir todo lo que tienes que invertir en marketing entre la cantidad de transacciones efectivas que tienes. Y cuando tú divides ese número, cuando tú divides, por ejemplo, digamos que tú inviertes $1000 en marketing para cerrar, no sé, 10 transacciones. Eso quiere decir que cada transacción te costó $100 en promedio. Y cuando tú le metes ese costo a tu margen de cada una de las transacciones, probablemente estás perdiendo plata y va a seguir siendo así por un buen tiempo. Es normal que sea así. Lo importante es que dentro de tu capital de trabajo calcules por cuánto tiempo esa va a ser la situación para que puedas estar cubierto mientras los componentes orgánicos de esa estrategia empiezan a cuajar y empiezas a reducir la necesidad de paid media o de medios pagados para generar visitantes a tu website. Entonces, tener esas expectativas claras es fundamental para que calcules bien el capital de trabajo, para que puedas llegar al punto donde el costo de adquisición haga sentido con los márgenes y puedas financiar todo ese periodo que vas a estar perdiendo plata cada vez que hagas una transacción. Esa es la primera razón por la que fallan los negocios. En resumen, razón número 1, expectativas fantásticas que hacen que calculen mal el capital de trabajo y que se queden sin gasolina antes de tiempo. Situación número 2 de esta serie, que es esperar demasiado del marketing. La fantasía más común de la mayoría de los empresarios es que su producto es
tan espectacularmente irresistible que cualquier persona inteligente que lo tenga enfrente no va a perder la oportunidad de comprarlo. Es casi como que es obvio, o sea, imagínate este producto a este precio, ¿quién no lo va a comprar? Cuando la verdad es que hay un montón de alternativas y el proceso de decisión de compra es tan largo que hay que asegurarse de que estás estableciendo el criterio durante ese proceso de investigación que te va a permitir ganar ese negocio. He venido hablando también de la regla de 7. En promedio, por supuesto que varía de una categoría a otra y también varía en función de la complejidad de la decisión de cada producto, la complejidad intrínseca de cada producto. Pero en promedio hacen falta 7 interacciones para convencer a una persona de que tome una decisión de compra. Entonces, si nosotros invertimos todo nuestro presupuesto de marketing en alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? Y no reservamos parte de ese presupuesto para construir esa frecuencia de 7, que es la que nos va a permitir construir esa preferencia y desarrollar esa intención de compra, probablemente nos vamos a estar quedando con una tasa de conversión súper baja. Es más, nadie, para decirlo en los mismos términos que lo digo siempre, nadie compra en la primera visita al website de una compañía de la que en su puta vida ha oído hablar. ¿Sí? O sea, nadie va a comprar a alguien que no conoce y que no ha sido capaz de validar esa reputación. Y ese proceso de validación ocurre en sucesivas interacciones. Entonces, la tasa de conversión de la primera visita de una persona que no conoce tu compañía es cero, tiende a cero. No va a ser ni el 1%, ni el 2%, ni 2 de cada 10, ni 5 de cada 100. No, va a ser cero. Entonces tienes que asegurarte que dentro de tu presupuesto y dentro de tu estrategia tienes planificado cómo lo vas a hacer regresar, cómo lo vas a volver a contactar. Hay diferentes formas de generar y de acumular esa cantidad esa frecuencia. Puede ser a través de remarketing, que es, para los que no están en el tema, remarketing es cuando después que visitas un website, esa compañía, esa marca o ese producto empieza a aparecerte en todas partes. Eso fue sencillamente porque cuando tú visitaste ese website, te pusieron un cookie en tu browser que hace que te puedan imprimir con publicidad de ese producto varias veces hasta entre 90 y 500 y tantos días que tiene la vigencia un cookie. Entonces, esa es una forma. Otra forma es que captures emails y construyas la frecuencia a través de emails, o que busques la manera de crear audiencias en las cuales puedes ir acumulando esa frecuencia. Ese es el primer punto. Saber que tienes que invertir no solamente en alcanzar la mayor cantidad de personas, sino que tienes que sacrificar ese nivel de alcance por construir la frecuencia. ¿Ok? Lo siguiente es que tienes que estar claro que tu producto no es tan bueno como tú crees, y el que define qué tan bueno es tu producto es el consumidor, y para que el consumidor pueda validar qué tan bueno es tu producto tiene que haberlo comprado. Y entonces, para poder generar suficiente producto en la calle que cree ese boca a boca que va a potenciar tus ventas, tienes que haber sido capaz de tener una estrategia que efectivamente genere esas ventas. Sí, el otro tema importante es que dentro de la mayoría de los emprendimientos, de los emprendimientos pequeños, ¿sí? Está el gol principal es generar esa primera venta. Y en algunos casos lo logran. El problema es que no tienen una estrategia para asegurar que hayan compras repetidas. Y las compras repetidas van a depender primero de que el producto que vendiste realmente satisfaga lo que dijiste que iba a satisfacer, que realmente, es más, que no lo satisfaga, que exceda lo que tú prometiste, para que realmente ese nivel de satisfacción te pueda generar una venta sucesiva, bien sea al mismo consumidor o a consumidores que esa persona te refiera. Dentro de la experiencia dentro de la experiencia de compra, o dentro de la experiencia o la satisfacción del producto, está no solamente en los propios beneficios intrínsecos del producto, sino también la experiencia completa que tuvo esa persona desde que puso la orden hasta que la recibió, inclusive cuando trató de solucionar algún problema después que recibió tu producto. Si todos esos factores no están perfectamente alineados y perfectamente pulidos, las compras repetidas no van a ocurrir y el costo de adquisición te va a comer los márgenes, porque siempre le vas a estar vendiendo por primera vez a consumidores nuevos, y eso es extremadamente caro. La única forma de que tú puedas mejorar la rentabilidad general del negocio es que puedas incrementar la cantidad de compras repetidas y que puedas incrementar el valor de la vida de ese cliente. Y el valor de la vida de ese cliente es lo que te va a permitir también definir cuánto puedes pagar por el marketing. Porque, por ejemplo, si tú tienes un consumidor que te va a comprar, no sé, 5 veces al año, y tú estimas que te va a comprar
por 3 años seguidos y la compra promedio son $100, tú dices, bueno, el valor de este cliente son $1.500 durante toda su vida con mi compañía. Entonces tú sabes que puedes, cualquier cosa que pagues entre 0 y no sé, $1.500, si no tuvieras costo fijo, te va a resultar rentable porque vas a poder rentabilizarlo a lo largo de esa vida de ese cliente. Ahora, si tú solamente estás calculando la primera interacción, cuando tengas un costo de adquisición demasiado alto, digamos los $200 del primer ejemplo, los números no te van a dar si no eres capaz de venderle más veces a esa persona. Y eso es crítico, todavía más crítico en el contexto en el que estamos de crisis, donde tu presupuesto de marketing va a ser mucho más restringido, necesitas ser mucho más eficiente y la forma de ser eficiente es con la satisfacción del cliente. No hay ningún sustituto en el mundo para eso. Clientes satisfechos generan ventas y clientes satisfechos generan mayor retorno del presupuesto de marketing. No hay ninguna alternativa para eso. Ok, en el tema del siguiente tema, que es cuándo es demasiado temprano para contratar una agencia. Cuando un negocio, primero que nada, un negocio pequeño tiene un presupuesto de marketing pequeño, y un presupuesto de marketing pequeño implica que vas a tener acceso a una agencia pequeña. Y ese tipo de agencias tienen algunas características especiales. Pueden ser muy buenas en algo, pero no van a ser muy buenas en todo nunca, ni que te lo juren por su madre van a ser muy buenas en todo. Entonces, tú tienes que asegurarte que a esa agencia pequeña vas a poder sacarle el mayor provecho, porque por más pequeña que sea y por más bueno que sea el acuerdo que hayas hecho de fee, se va a llevar un pedazo importante de tu presupuesto de marketing. Entonces tienes que asegurarte que a eso que estás pagando le vas a sacar el mayor retorno posible, y para llegar a ese punto hace falta que el negocio tenga cierta madurez, porque tú tienes que haber entendido exactamente cuál es tu consumidor ideal, y eso lo tienes que haber aprendido a través de la experimentación. ¿Sí? Esa agencia pequeña no va a tener la capacidad de investigar y definir tu consumidor ideal. Eso va a tener que venir de ti. Y eso solamente, y una cosa es el consumidor ideal que soñaste cuando estabas proyectando el negocio, y otra cosa es el consumidor ideal que vas descubriendo a medida que estás realmente con el negocio en marcha. Entonces, antes de ir a una agencia, si tienes un presupuesto muy pequeño, asegúrate que hayas validado por lo menos esa oportunidad de negocio original que viste y que tengas identificadas cuáles son las características de ese consumidor. Entonces, puedes ir a una agencia a que te termine de implementar aquellas cosas que tú no has podido resolver por ti mismo, ¿sí? Pero para que tú hayas podido resolver por ti mismo, vas a haber necesitado tener conocimientos de fundamentos del marketing digital, fundamentos de analytics, porque eso es lo que te va a poner en la posición de que puedas sacarle realmente más provecho a lo que le vas a pagar a la agencia. Porque si tú le das un cheque en blanco, por más pequeño que sea ese cheque en blanco, como siempre digo, para ti va a ser un tremendo peso, una tremenda carga financiera. Y si tú no le dices a esa agencia pequeña claramente cuáles son los objetivos, cuáles son las expectativas, qué es lo que tú quieres lograr, esa agencia probablemente va a llevar tu negocio para donde a ella se le haga más cómodo, bien sea por la poca experiencia que tiene con clientes pasados o porque sencillamente es donde más fácil se le dan las cosas. Entonces, tú necesitas tener suficiente experiencia, necesitas tener suficiente validación de la oportunidad que viste antes de ir a sentarte con una agencia pequeña que no va a ser capaz de darte el soporte estratégico que tú necesitas. Ahora, hay otros niveles de agencias más grandes que cuestan más plata, que probablemente en el tipo de negocio a lo que estoy dedicando esta comunicación no pueden pagar, pero si es un negocio mediano o que tiene un capital inicial suficientemente alto, sí puede conseguir un partner en una agencia que le dé el soporte estratégico que no está pudiendo tener. Pero de regreso al contexto de los negocios pequeños, en la mayoría de los casos vas a tener que traer todas esas definiciones. La agencia va a tomar como cierta la oportunidad que tuviste, el cliente que tú definiste, la competitividad de tu producto, el precio al que lo estás vendiendo, todas esas variables que son las que componen la efectividad de la estrategia de marketing. La agencia las va a dar como ciertas, y si tú no las validaste, probablemente lo que vas a hacer es acelerar el proceso de quemar ese presupuesto. Ahora, siguiendo con el tema de conocer al cliente, ¿sí? que es la parte fundamental. En esta parte de conocer al cliente es donde hay otra fantasía enorme. La primera fantasía es decir, mi producto es tan bueno que se vende solo. Segunda fantasía es pensar, no, en 3 meses estamos haciendo plata, ¿sí? Y la tercera fantasía es pensar que yo conozco a mi cliente
también que soy capaz de predecir exactamente cómo se va a comportar y qué lo hace reaccionar y comprar. Eso es una tremenda falacia. Eso no es cierto. Puedes tener algunas ideas, pero hasta que no las valides, no vas a ser capaz de articular una estrategia consistentemente exitosa. Entonces, en este caso lo que ocurre es que los negocios pequeños confunden apostar con experimentar. Apostar es, vamos a probar esta fórmula y agarran un aviso por poner con una promoción especial, con un color, con un titular, con una foto y tienen un resultado y de repente agarran un aviso completamente distinto, con una promoción completamente diferente, con un diseño gráfico completamente diferente y comparan el performance de la versión de el primer intento que hicieron con el segundo intento que hicieron y empiezan a sacar conclusiones en función de lo que observan, cuando realmente eso no es un experimento, eso es una apuesta, porque no hay forma ni manera que tú puedas comparar un piano contra una manzana y decir cuál es mejor, el piano o la manzana, ¿sí? Entonces tienes que estar seguro que estás comparando un piano morado contra un piano verde, después estás comparando una manzana verde contra una manzana roja, pero no puedes comparar pianos contra manzanas. Porque si entonces empiezas a concluir, no, definitivamente este piano, si lo pintamos de verde, para que entonces va a tener lo mejor de la manzana, eso no va a servir. Vas a empezar a sacar conclusiones que no son correctas y vas a empezar a invertir tu presupuesto de marketing sobre la base de conclusiones que son falsas. Y esa es la peor forma de botar dinero, porque empieza a generarse una tremenda frustración, porque tú vas a sentir que tienes la certeza de que estás haciendo lo correcto porque en teoría lo probaste y vas a ver que las ventas no van a empezar a llegar. Entonces, tienes que aprender cómo hacer realmente la experimentación para que puedas amarrar conclusiones que te van a permitir avanzar en tu estrategia, que te van a permitir ser realmente cada vez más eficiente. Porque si no, lo que va a pasar es que vas a pensar que estás haciendo cosas distintas y estás haciendo exactamente la misma cosa. Es como un perro que se persigue la cola. Vas a estar todo el tiempo intentando la misma cosa y como no sabes si es igual o no a lo que yo intentaste, te vas a quedar estancado en el mismo nivel de resultados. Entonces es fundamental que seas capaz de concluir y avanzar. Si no eres capaz de concluir, no puedes avanzar. Y para poder concluir, tienes que tener ese experimento, unas características de que has tenido una muestra suficientemente representativa, que el resultado sea suficientemente determinante, sin entrar en demasiado temas estadísticos, pero tienes que estar seguro que puedes descartar esa hipótesis o asumirla como cierta antes de seguirle metiendo dinero. Entonces, porque lo otro que pasa es, de regreso con el tema del capital de trabajo, cuando sobreestimamos el potencial de negocio y el potencial de nuestro producto, lo que implica que subestimemos nuestro capital de trabajo, cuando le vemos el fondo al saco de la cuenta corriente de la compañía, empezamos a tomar un montón de decisiones estúpidas, y se los digo con conocimiento de causa porque le he visto el fondo al saco y he tomado decisiones estúpidas, ¿sí? Y aquí en la llamada, en el live, deben haber un par de personas que hayan estado conmigo en el momento de tomar esas decisiones estúpidas. Pero el problema de esas decisiones estúpidas es que cuando empiezas a ver el fondo al saco, empiezas a cuestionarte todo. Te empiezas a cuestionar el modelo de negocio, te empiezas a cuestionar el producto, te empiezas a cuestionar la estrategia y empiezas a cambiar un montón de cosas sin ningún tipo de método y sin ningún tipo de plan. Empiezas a cambiar toda la lógica de estrategia de marketing y probablemente esa es la forma más acelerada de salirte del negocio. Porque lo primero que vas a empezar a probar es el precio. Vas a empezar, no, es que el precio está empiezas a bajar el precio. Y al empezar a bajar el precio y subir la inversión de publicidad para tratar de hacer rotar el inventario es la combinación más rápida para fracasar. Porque vas a erosionar los márgenes y además los vas a recargar con más costo de adquisición. Entonces, antes de empezar a reaccionar como loco, cuando le ves el fondo al saco, el fondo al capital de trabajo, es preferible otra vez que hayas hecho los supuestos correctos y que te hayas cubierto con qué pasa si todo sale distinto a como lo planeé. ¿Qué pasa si todo sale un poquito malo, un poquito peor, por decirlo de alguna manera? Tengo suficiente gasolina para aguantar hasta llegar a ese nivel de rentabilidad. Entonces, volviendo al tema de la experimentación, si tú tienes una cultura de experimentación, esa cultura que es tan cliché del test and learn, que supuestamente es el fundamento del marketing digital, todo el mundo habla de esa vaina, pero nadie lo hace como tiene que ser. Bueno, poca gente lo hace como tiene que ser, porque
Una cosa es, otra vez, comparar pianos con peras y otra cosa es comparar el piano A contra el piano B. Entonces, si hay suficiente literatura, suficientes cursos, suficiente material para aprender cómo testear bien las cosas. Y otra vez, les recuerdo que estoy hablando que este mensaje es principalmente para dueños de negocios pequeños que no tienen el presupuesto para contratar una agencia suficientemente grande y suficientemente sofisticada que les resuelva todos los problemas que les estoy planteando. Ahora, no importa qué tan grande sea la agencia, los fundamentos estratégicos no te los va a resolver nadie. Esos fundamentos los tienes que resolver tú mismo en función de lo que sea. Los tienes que resolver tú mismo en función de tus propias definiciones y de la propia oportunidad que tú definiste cuando mapeaste tu negocio y decidiste que hacia allá es donde tú quieres ir. ¿Sí? Ok, y el otro punto que siempre concluyo es que para poder hacer esta fase previa de experimentación, de validación y de maduración del negocio antes de invertir en una agencia de marketing, requiere que tú aprendas, por ejemplo, Web Analytics. Ya he recomendado muchas veces en los cursos gratis de Google de Web Analytics, que no solamente son extremadamente no solo están extremadamente bien estructurados que te van a permitir realmente amarrar, tienen laboratorios de práctica, o sea, vas a poder implementar no solo tus analytics porque probablemente tú no tienes suficiente data, pero ellos tienen un sandbox para que tú hagas todo, vayas experimentando lo que vas aprendiendo, y eso es lo que te va a permitir monitorear el trabajo, tu propio trabajo y el trabajo de las agencias. Por último, ¿cuándo es demasiado tarde contratar una agencia? Ya hablé cuando es demasiado temprano, cuando no estás listo, cuando no sabes exactamente lo que le vas a pedir, y ahí te pueden pasar dos cosas para cerrar el tema. Uno, que lleven el negocio para donde tú no quieres que lo lleven, o dos, que se aprovechen de ti y que vengas a darte cuenta que te han estado robando la plata por un montón de tiempo, ¿sí? Porque como no sabes medir, no sabes cómo evaluar los resultados y no tenías ninguna expectativa cuando los contrataste, probablemente te vas a dar cuenta muy tarde cuando ya se han raspado la mayor cantidad de tu presupuesto. Entonces, otra vez, antes de contratar una agencia, si eres un negocio pequeño y tienes un presupuesto limitado, asegúrate que tú desarrollas internamente las capacidades que te van a permitir hacerte cargo de coordinar el trabajo de esa agencia. Acuérdate, negocio pequeño, presupuesto pequeño, agencia pequeña, y eso tiene una dinámica muy característica. Averíguala y diseña cuál quieres tú que sea esa dinámica. Ahorita voy a leer todas las preguntas. Ok, por último, ¿cuándo es demasiado tarde contratar una agencia? Muchos negocios pequeños encuentran una dinámica aparentemente eficiente de generar ventas y probablemente se casan con una sola plataforma. Voy a usar como ejemplo, ya que estamos conectados vía Instagram, voy a usar vía Instagram. Hay un montón de negocios. La mayoría de los negocios pequeños que yo veo en Instagram dependen única y exclusivamente de sus acciones de Instagram. Porque como no son expertos en el tema, aprenden los detalles prácticos de cómo se implementa una campaña en esta plataforma y tratan de resolver todos sus objetivos de negocio a través de esta misma, ¿sí? Y el problema con eso es que eso les va a hacer que en algún momento le peguen la cabeza al techo y que no sigan creciendo. Porque esa audiencia que tienen en Instagram tiene un límite, ¿sí? Y tiene un límite y tiene unas características, ¿sí? En el momento de que ese límite lo alcanzas y que ese consumidor ya de alguna manera ya no tiene más potencial para ti, o que resulta que tu producto no es necesariamente el más acertado para esa audiencia, porque otra cosa, no todo el mundo está en Instagram. Nosotros, como nosotros los que estamos en esta burbuja, estamos todos en Instagram, nosotros pensamos que todo el mundo está en Instagram, y ese no es realmente el caso. No todos están en esta plataforma, o no todos tienen el mismo hábito de uso de esta plataforma, porque puede que la tengamos, que tengamos una cuenta, y entonces cuando vemos los datos de penetración de Instagram, por ahí está Alessio, que trabaja en Facebook, pues cuando ellos te reportan la data de penetración, por supuesto te van a decir con 95% de penetración, pero una cosa es la cantidad de personas que tienen cuenta y otra es la cantidad de personas que la usa activamente, y otra cosa es para qué la usa y cuándo la usa. Entonces, asumiendo que hay personas que no la usan para lo que nosotros queremos que la usen, a esas personas vamos a tener que contactarla por otros medios. Y nosotros mismos, por nuestra cuenta, no vamos a poder desarrollar la suficiente sofisticación para capitalizar
todos los canales de marketing que hay disponibles. Entonces, en ese caso, considerando que si ya lo viniste manejando por un tiempo, deberías tener ciertas nociones de analytics y ciertas nociones de marketing digital, estás en una buena posición para contratar una agencia que te permita incorporar a tu mezcla de marketing otros canales, porque esos otros canales son los que van a hacer que se siga eficientando el presupuesto de marketing, porque vas a empezar a encontrar canales que tienen un performance mucho mejor al que tú ya dabas como buenísimo que venías teniendo en Instagram, porque probablemente tú te venías comparando contra ti mismo, que también es otro tema súper clásico de los emprendedores en los negocios pequeños, que se ve mucho su propio ombligo. Entonces tú dices, bueno, si antes mi costo de adquisición era $10, yo ahora estoy en 7, yo ahora estoy en 5, definitivamente lo vengo haciendo bien. Obviamente lo vienes haciendo mejor, pero como no tienes el panorama completo de lo que podrías estar haciendo, realmente no sabes cuánta plata estás dejando sobre la mesa. Y por más experto que seas en una misma plataforma, es muy difícil que con esa monocanalidad seas capaz de ser igual de efectivo que si pudieras tener una estrategia más omnicanal, que sea realmente que esa omnicanalidad te permita construir no solamente un alcance más diverso, ya hablamos de la necesidad de construir alcance y combinarlo con frecuencia, ¿no? Tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas posible, pero reservando suficiente presupuesto para poder construir esa frecuencia de 7 en promedio que nos va a permitir maximizar las ventas. Ya hablamos de eso. Entonces, es mucho más probable que seas capaz de construir esa frecuencia de una manera relevante si puedes combinar otros canales que no sea tratar de conseguir las 7 impresiones en Instagram, por ejemplo. Entonces, como tú por tu propia cuenta y en el corto plazo, si ya alcanzaste cierto nivel de crecimiento, no vas a poder desarrollar esas capacidades, por ejemplo, incorporar email marketing, incorporar remarketing, incorporar, sofisticar el SEO de tu website, incorporar búsquedas pagadas, para decir los componentes básicos. Tú no lo vas a poder hacer suficientemente eficiente, o por lo menos no sin botar mucha plata. Y si ya tienes el conocimiento, probablemente ya vas a estar en una posición para coordinar una agencia. Ahora, nada, eso es, en principio, ese es un poco el repaso de los 5 primeros posts de la serie. Ahora sí voy a tratar de leer las preguntas. Oye, mire, bastantes comentarios. A ver. Déjame ver. Ok, Max, claro que sí. Vamos a hacer ese live que estás recomendando. No hay fórmulas mágicas, definitivamente no hay fórmulas mágicas. Ok, incluso hay muchos especialistas que hablan de 7 o 14 puntos para obligarte como proveedor. Sí, definitivamente la cantidad de interacciones, como les comentaba Max, totalmente de acuerdo contigo, que también sabes bastante del tema, va a depender del nivel de involucramiento. Por ejemplo, no es lo mismo si estás comprando, por ejemplo, tinta para la impresora que si estás comprando la impresora misma, por ejemplo. O si estás comprando un carro, o si estás comprando otras cosas un poco más complicadas, pero para ponerlo simple, no es el mismo proceso de investigación de dónde compras los cartuchos de la impresora que dónde compras la propia impresora. La cantidad la duración del journey para la tinta es mucho más corto, mucho más simple que la duración del journey para la propia impresora. Otra vez, como siempre digo, no solo va a depender de la categoría, va a depender del perfil del propio comprador. Hay personas mucho más impulsivas. Yo rompo, por ejemplo, absolutamente todos los parámetros. A mí me convences en las primeras 2 interacciones, yo ya tengo la tarjeta de crédito en la mano y estoy comprando alguna vaina. Pero hay gente que es mucho más racional, que le toma mucho más investigación, que requiere mucha más certeza antes de sacar su tarjeta de crédito y hacer una compra. Entonces, no es solamente los factores relativos a la categoría y al nivel de involucramiento, sino también depende del tipo de persona que tú estás atacando. La belleza del marketing digital es que tú puedes separar esos 2 personajes perfectamente y puedes tener una estrategia enfocada a las personas impulsivas como yo, que los convences más rápido con unos mensajes mucho más agresivos, y puedes tener una estrategia mucho más larga, mucho más de maduración, mucha más de educación, mucho más de inspiración para esas personas más racionales que requieren más certeza a la hora de decidir. Esa es exactamente la belleza del marketing digital. Ahora, para llegar a ese nivel de sofisticación hace falta unos conocimientos y unas herramientas que los negocios pequeños generalmente no tienen. No que no lo puedan desarrollar, pero ese proceso de experimentación les va a tomar algún tiempo. Entonces, cuando ya estás en ese nivel de querer segmentar los impulsivos de los racionales, ahí es probablemente cuando se justifica tratar de llevar el negocio al siguiente nivel y buscarte una agencia que te dé exactamente ese mismo soporte. A ver, seguimos con las preguntas. Ok,
ese curso de Google que me recomendaste, ese es el mismo curso de Google que te recomendé, Sinaí, sí, es el de Google Analytics. Tiene 3 niveles, tiene el nivel para beginners, para básico, tiene el nivel avanzado y tiene un nivel para heavy users. Yo te diría con toda certeza que el nivel básico es súper suficiente para que puedas primero controlar tu negocio al principio y que seas capaz de controlar el trabajo de cualquier proveedor externo que contrates para que te ayude con tu marketing. Entonces, es un curso que toma, o sea, creo que toma unas 20 horas hacerlo, puede tomar menos, pero la idea es que como tú no por ejemplo, los estudiantes de la universidad a los que yo les doy clase, les pido que saquen la certificación y yo estoy seguro que muchos aceleran el paso y tratan de conseguir la certificación para cumplir con el requisito, ¿sí? Pero como tú lo quieres realmente para tu propio provecho, date tu tiempo, disfruta las lecciones, haz los experimentos, haz los laboratorios, que eso es lo que realmente te va a permitir amarrar ese conocimiento. Estás afilado, mi pana, buena escuela. Gracias, Jonathan, un abrazo. Decisiones equivocadas cuando importamos los Simpsons. Ajá. Esa fue una. Esa fue una. Kakun está dando un tremendo ejemplo de una de las primeras experiencias de emprendimiento que tuve. Y eso es como en 1990 compramos, cuando estaban de moda en Venezuela, los Simpsons, compramos un montón de muñecos Simpsons para tratar de venderlos. Y eso es un ejemplo que a pesar de que en esa época nos costó plata, nos costó algunos problemas, aprendimos algo. Bueno, no aprendimos, debimos haber aprendido, probablemente no aprendimos. Pero lo que yo veo muchas veces hoy en día es que con esta idea de que puedo comprar productos súper baratos en China y venderlos con un tremendo margen en mercados como Estados Unidos o en Sudamérica, agarramos todo el capital que tenemos disponible y lo invertimos en inventario. Y agarramos, ok, no, nada, porque si yo compro, esto lo consigo en Alibaba por $1 y se vende en Estados Unidos en $10. La matemática es simple, tengo $10,000, me traigo 10,000 unidades de esas y ya saqué $100,000 del proyecto. ¿Sí? Así de simple. Ahora, el problema es que se gastan todo el capital de trabajo todo el capital disponible, no de trabajo, el capital disponible en inventario y después no tienen el presupuesto para hacer rotar ese producto. Y entonces, cuando se dan cuenta que esos $9 de margen que pensaban que los iba a hacer, que multiplicar por 10 su inversión, no les alcanza ni siquiera para cubrir el costo de adquisición. ¿Por qué ese va a ser el caso? No les va a alcanzar para cubrir el costo de adquisición. Porque va a depender de que seas capaz, cualquier negocio ahora que también me preguntan mucho de eso y que está muy de moda todo el tema de dropshipping, todo el tema de affiliate marketing, todo este tipo de preguntas, todo eso depende en grandísima medida de la capacidad que tengas de generar tráfico orgánico. Porque si tienes que pagar la mayor parte de tu tráfico, los números no te van a dar. Entonces, obviamente, si hay un negocio importante en el affiliate marketing, si hay un negocio importante en todo el tema de dropshipping, pero requiere de la capacidad que tengas de generar tráfico barato. Y generar tráfico barato es un conocimiento técnico que no se tiene el primer día. Es un conocimiento técnico que hay que desarrollar y que hay que pulir. Entonces, puedes entrarle al tema, pero te vas a dar cuenta que al principio los números no te van a dar. No te van a dar, puede ser que al final sí te den, pero al principio no te van a dar. Siempre y cuando lo veas con la lógica de que estás desarrollando el conocimiento y estás acumulando esas condiciones de tráfico orgánico que eventualmente van a madurar, entonces hazlo y pruébalo porque ahí sí dan los números. Pero lo que hicimos nosotros en 1988, que gastamos toda la plata que teníamos en comprar inventario y después no teníamos ni cómo vender los muñecos del coño eso, ni dónde guardarlos. Entonces esa misma experiencia aplica en diferentes medidas a la gente que ve oportunidades en Alibaba y después cree que van a venir a multiplicar por 10 esa inversión solamente porque el margen de al que lo compran versus lo que lo podrían vender potencialmente pareciera enorme. Aquí pregunta Cinea, ¿qué llamas una agencia pequeña? ¿Cómo reconocerlo cuando uno tiene ni idea de marketing? Mira, una agencia pequeña la reconoces fácilmente, la reconoces por el portafolio de clientes y por los casos que hayan podido construir con esos clientes. Una agencia pequeña que probablemente tenga en su portafolio la panadería, el café de la esquina, un website pequeño que esté comenzando, 4 o 5 características, 4 o 5 negocios pequeños
que básicamente lo que les dan es algún tipo de servicio de social media, les dan algún servicio de search. Hay otras, hay agencias pequeñas que son muy buenas en alguna de esas subdisciplinas, pero lo más importante es que veas cómo es su portafolio de clientes y que le puedas pedir casos. No contrates una agencia si no tiene nada que contarte, y si tú no eres capaz de validar lo que te está contando, tampoco la contrates. Si te dijo, no, mira, yo agarré este negocio, lo agarré cuando vendía 10 unidades y lo llevé a vender 1000 unidades y esto fue lo que hicimos. A lo mejor lo que hicimos no te lo va a poder vender, no te lo va a poder decir porque es parte del acuerdo de confidencialidad. Pero te puede decir, mira, cuando lo agarramos vendía 10 y cuando lo soltamos vendía 1000. Pues toma el teléfono y llame a ese cliente y le, mira, estoy pensando en contratar a esta agencia, este es el cuento que me están echando, por favor, tú me podrías validar si son tan buenos en lo que hacen como ellos me están diciendo. Lo que siempre digo, la relación cliente-agencia tiene mucho desgaste. Probablemente si son un cliente pasado, el feedback no va a ser del todo positivo, pero tú tienes que tener suficiente criterio para discriminar la frustración del desgaste versus realmente el impacto en los resultados. Porque si te dicen, no, mira, son desordenados, fue un dolor de cabeza, el tipo era un malhumorado, pero desde el punto de vista resultado, sí, desde el punto de vista estratégico son súper sólidos, sí nos ayudaron a entender un montón de cosas y tuvieron un tremendo impacto en llevar el negocio de 10 a 1000. Ok, eso es lo que tú querías escuchar. Todo lo demás es una decisión tuya sobre si quieres lidiar con el mal humor del tipo, el desorden o cualquier otra variable. Porque como cualquier producto, cuando tú compras una agencia, estás comprando las características de esa agencia, y no todos los productos y no todas las agencias son para todos los clientes. Entonces, lo importante es que seas capaz de pedirle su portafolio de clientes, que puedas pedirle casos de éxito y que puedas validar esos casos de éxito. ¿Qué tipo de producto para ti en estos momentos pueden cumplir el 360 perfecto para monetizar en estos momentos? Mira, esa es una pregunta complicada, Jonathan, porque hay demandas obviamente que están más activas y unas demandas que están de alguna manera, algunas compras que han sido diferidas por el consumidor producto de la pandemia y de la incertidumbre. En el tema de las demandas que están activas, obviamente están algunos de los productos de seguridad, que yo sé que tú estás en ese territorio. También el desafío ahí es que así como tú ves la oportunidad, mucha gente ve la oportunidad, y eso hace que la competencia sea alta, que los márgenes sean bajos y que probablemente la oportunidad que muchos vieron, la oportunidad que vieron al principio versus la oportunidad que se están dando no son iguales, porque mientras hicieron la orden y llegaron con el producto, esa demanda comenzó a satisfacerse y los márgenes empezaron probablemente a contraer. Pero todo lo que tiene que ver con la pandemia, yo creo que son demandas que, si bien están bien activas, están suficientemente competidas hoy en día. Yo creo que la oportunidad está prepararse para la época de post pandemia, inclusive post vacuna. No cuando empiecen a levantar las restricciones, sino cuando ya haya una vacuna que nos permita otra vez empezar a salir de la cueva y empezar a ver alrededor, identificar esos cambios, que ya hay algunos que son obvios y otros que no. Pero ahí es donde está la oportunidad, anticipar lo que se viene, porque lo que ya está pasando hoy en día ya está prácticamente jugado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas compras que difirió el consumidor y que va a retomar una vez que tenga la certeza que puede volver a salir de su casa? Si logras identificar esa oportunidad, sé que la respuesta estuvo un poquito ambigua y no era exactamente lo que estabas esperando, pero si logras anticipar esa demanda que se viene post pandemia, ahí vas a tener una tremenda oportunidad. Post pandemia y post vacuna, que son momentos distintos. Siempre divido para cerrar el punto de Jonathan, siempre divido el análisis en tres, ¿no? El inmediato, que es la pandemia, la cuarentena; el cortísimo plazo, que es cuando levanten las restricciones y podamos empezar a salir, empiecen a levantar las cuarentenas, que estamos prácticamente en esa etapa, están empezando a abrir la economía, querramos algunos o no querramos, ese es el cortísimo plazo. Después está el corto plazo, que es cuando ya de alguna manera el virus empiece a bajar, y después está el mediano plazo, que es la vacuna, el nuevo normal, que ya me tiene hasta acatarrado el término, pero el nuevo normal, a falta de un mejor término, pues lo tengo que usar, después que haya la vacuna, que empecemos a ver cómo realmente, cuáles de esos hábitos que se desarrollaron en esta circunstancia realmente permanecieron como parte del nuevo paradigma que se instaló. Hay muchísimas cosas que están pasando. Por ejemplo, ya lo conversé hace un par de semanas, hay dos
factores claves. Primero, que la gente está comprando cosas que descubrió que puede comprar cosas que antes no compraba sin riesgo y que recibe en su casa exactamente lo que quería recibir. Eso va a hacer que no retroceda demasiado el crecimiento que hubo en el online, en el e-commerce. Y lo segundo que está pasando, que también es una variable súper de consideración, que todo ese crecimiento del e-commerce se dio a través de dispositivos móviles. El e-commerce creció 49%, por decir algo. El 78% de ese crecimiento fue de dispositivos móviles. Entonces, lo que sea que se vayan a pensar, sea cual sea la estrategia de comercialización que vayan a tener, tienen que diseñarla pensando en mobile first. Y después todo lo que sea desktop, que sea una consecuencia de ese diseño mobile first, porque todo ese crecimiento se dio desde dispositivos móviles. Entonces, hay que identificar cuáles son esas necesidades on the go que está teniendo la gente y tratar de atacar ese crecimiento desde dispositivos móviles. A ver, totalmente de acuerdo, gracias Max. Learning curve, consecuencia en objetivo. Buen punto con el del learning curve, Max. Eso voy a aprovechar. Coño, Max, está on fire. Mira, el tema con la curva de aprendizaje. Hay suficiente data competitiva en herramientas más caras o más baratas, ¿sí? Pero que te permiten saber exactamente cuáles son las acciones que está tomando tu competencia y cuál es el resultado que está teniendo. Con esa información, tú deberías ser capaz de acortar esa curva de aprendizaje, porque no estás arrancando el proceso de experimentación desde cero. Estás arrancando con un benchmark, estás sabiendo específicamente este competidor cuánto invierte y cuánto convierte de eso que invierte. Entonces, eso te debería, y cuando sabes cuánto invierte, cuánto convierte, solamente con la observación, no hace falta una herramienta demasiado sofisticada, solamente con la observación puedes saber qué es lo que está haciendo. Ah, mira, está haciendo esto. Obviamente que va a ser una combinación de observación con sentido común, con descifrar cuál es la fórmula ganadora, pero puedes empezar a generar alguna hipótesis que te haga acortar ese proceso de experimentación. Ah, mira, mientras yo estoy convirtiendo, mientras mi pronóstico es convertir, por ejemplo, vamos a empezar desde el punto de vista del plan. No, mi plan de negocio depende de que yo sea capaz de convertir el 5% del tráfico en ventas, ¿sí? Y cuando empiezas a hacer tu trabajo de investigación y empiezas a ver cuáles son los mejores jugadores de tu categoría, ves que ni siquiera el top 10% convierte al 5%. Sí, ves que el top 10% convierte al 3%. Entonces ya tú sabes que tu benchmark de arrancada está completamente off y que si tú estás basando la sostenibilidad de tu negocio en ese 5%, te vas a quedar fuera del negocio más temprano que tarde. Ahora, ya sabes que el dato correcto debería ser 3% o menos. Ahora, el siguiente paso es identificar cómo se logra ese 3%, porque no solamente porque tomes el número y lo metas en tu modelo, no estás resolviendo el problema. Tienes que entender qué es lo que implica tener una tasa de conversión del 3%. Ah, mira, es el carrito de compra. El carrito de compra es simple, es rápido. Mira qué fácil se bajan productos y se montan. Mira cómo te hace el seguimiento después que abandonas el carrito. Mira cómo se ve la versión móvil. Mira, pones esta versión móvil, que es un ejercicio que recomendé hace una semana. Pones este website al lado de este website. Mira cómo se ve este al lado de este. Y empiezas tú mismo a sacar conclusiones, o por lo menos no conclusiones, vamos a llamarlo hipótesis, de exactamente qué es lo que está funcionando bien para ellos, que podría funcionar bien para ti. Porque solamente agarrar el benchmark y forzarlo dentro de tu modelo no te va a resolver el tema, porque vas a estar asumiendo que un dato que tú no tienes ni puta idea cómo se llega a ese dato. Entonces, mi recomendación es que tomes el benchmark, pero te tomes el trabajo de deducir qué es lo que hay detrás de ese benchmark, para que realmente puedas hacer lo que tienes que hacer para alcanzarlo. Porque si no, es más fantasía y es más problemas y más riesgo de quedarte fuera del negocio. A ver, seguimos. Para ti, ¿cuál es el mecanismo más certero para generar tráfico orgánico? Mira, para mí el más estable, que a pesar de que es estable, tiene sus variaciones, es la marca. El reconocimiento, la intención de compra, el brand awareness y la marca, que hace que la gente vaya a Google a buscar Jonathan Massiani Enterprise, por ejemplo, que es el que está haciendo la pregunta. La marca que tú desarrolles es lo que va a hacer que la gente vaya a Google a buscarte con tu nombre y con tu apellido, y es lo que va a generar que haya menos probabilidades de que te intercepten, ¿sí? Y el hecho de que sea una búsqueda tan específica también tiene menos incentivos para que, a menos que ya estés muy grande, tiene menos incentivos para que la competencia haga bidding en tu keyword y te intercepte la intención de compra. Entonces, para mí, el factor más estable de tráfico orgánico es la marca, la memorabilidad de la marca, la reputación de la marca, que te va a generar, por un lado, el tráfico orgánico con nombre y apellido que te estoy diciendo,
haciendo, y por otro lado tráfico directo. Las personas que fueron a tu website y vieron tu producto y les pareció todo tan espectacularmente bueno que o se lo aprendieron de memoria o lo dejaron grabado en sus favoritos. Ese es el tráfico orgánico más seguro y más estable de todos. En segundo término, el tráfico orgánico genérico, que no es necesariamente el que tiene tu marca. Ese también, hecho bien y entendiendo la lógica de optimización, que eso podría ser materia para otro capítulo, ese es uno de mis temas favoritos, que es el tema de SEO. El Google tiene un algoritmo o un mecanismo nuevo de inteligencia artificial que se llama el Google Rank Brain, que se encarga de entender la intención que hay detrás de un keyword, ¿sí? Entonces, en la medida de que tú, a través de la experimentación, tú logres entender mejor que tu competencia la intención real que hay detrás de un keyword y proveerle ese keyword el contenido que resuelve ese pain point o ese punto de dolor, tú vas a tener un tráfico orgánico extremadamente saludable, extremadamente constante. Ahora, si la estrategia es tratar de buscarle los flancos al algoritmo, a veces tiene flancos, a veces se encuentran, cada vez que te hagan un update vas a perder la mayoría de las posiciones que tenías. Entonces, la forma correcta es tratar de montarse en la lógica del Rank Brain y tratar de generar contenido relevante que resuelva la intención que hay detrás del keyword mejor que la competencia. Eso te va a garantizar un flujo de tráfico orgánico estable que no va a depender de que cada vez que Google te cambie el algoritmo, tú pierdas las posiciones que generaste. A ver, crack, mucha información. Gracias, Xavi. Ok. A ver. ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Facebook también para irme hacia allá de una vez? No, no estoy en Facebook, no tengo tiempo de hacer mucho más de lo que hago. Esa es otra cosa, como otro paradigma extraño que hay, ¿no? El hecho de mucha gente, algunas veces me da risa, ¿no? De que dicen, bueno, ¿qué hago yo hablando de marketing digital si lo que tengo es 3.400 seguidores en Instagram? Como si la única forma de medir el conocimiento es a través de la cantidad de seguidores que tengas, ¿no? Y también del tiempo que tengas de crear contenido. Este no es mi trabajo. Entiendo que la pregunta, Antonio, no era específicamente esta, sino aprovecho para hacer la catarsis. Entiendo que la pregunta es si seguí el live a Facebook. No, el live no va a seguir en Facebook. Pero aprovecho para decir que es un comentario bastante frecuente que recibo, como que haces tú, mamarracho, hablando de marketing digital, te tienes 3.400 cagados seguidores. Primero que esto no, este no es mi trabajo. Así que no creo que se podría medir el conocimiento de alguien en función de la cantidad de seguidores. Se podría medir la cantidad de seguidores en función de la disciplina que tiene, el compromiso que tiene con una plataforma específica de la creación de contenido, pero yo hago lo mejor que puedo con el tiempo que tengo. Ok. ¿Cómo ves el futuro cercano del mundo digital luego del COVID? Mira, el futuro cercano, como te dije, hay un montón de creencias que se rompieron. Y ya la gente declara, no es solamente una presunción, sino ya la gente declara que va a seguir comprando cosas que antes no compraba, las va a seguir comprando online. Así que yo creo que eso ahí no hay vuelta atrás, ¿no? Probablemente va a retroceder un poquito porque la gente se va a acordar de lo cool que era ir a una tienda y tocar algo antes de comprarlo, pero más nunca va a regresar a niveles de febrero de 2020. Así que la oportunidad de desarrollar tu ecosistema digital, la necesidad sigue siendo imperativa, más que nunca. El journeys que antes eran mixtos, eran digital y offline, están convirtiéndose en journeys totalmente online. Así que si quieres tener un shot a esa nueva realidad, a esa nueva oportunidad, tienes que tener un ecosistema digital suficientemente sofisticado que te permita competir. Competir, porque acuérdate que una persona, antes de decidir comprarte a ti, va a haber visitado otros 9 websites y tú tienes que ser suficientemente memorable, suficientemente competitivo para que después de ese proceso de comparación tú termines siendo el ganador. Entonces, asegurarte que tú agarras el ecosistema tuyo versus los ecosistemas de los 3 o 4 competidores directos y te asegures que el tuyo es el que luce más sofisticado, más competitivo y que deje más claro y más rápido qué es lo que tú haces y por qué tú eres la mejor opción. Entonces, eso es lo que recomiendo en este nuevo mundo. Si antes dependíamos de canales digitales en alguna medida, ahora vamos a depender totalmente de canales digitales para la mayoría de nuestros esfuerzos de marketing. A ver. Sigo. Ok. Tommy,
¿Crees que hay mucho mercado para el marketing en español? Es decir, que hay muy poca competencia, mucho material educativo en inglés que aquí no se usa. Mira, esa es, esa es una buenísimas preguntas todas. Mira, yo creo que hay oportunidad para los profesionales buenos hay en cualquier idioma. Obviamente que tienes que manejar el idioma. Sí, yo me dedico a crear contenido en español. Primero porque no hay demasiadas personas hablando el tema como yo lo hablo en español. Si hay algunos que lo hablan en inglés, cuando hago conferencias o charlas en inglés, mi posición todavía es suficientemente diferenciada, suficientemente sólida, pero puedo crear contenido mucho más eficientemente en español, lo hago con mucha más autoridad y por eso me siento mucho más cómodo en español. Lo que te digo es que la oportunidad para profesionales que manejen cualquier tema, incluyendo y sobre todo marketing, cualquier tema con suficiente autoridad, con suficiente conocimiento de causa y con suficiente disciplina desde el punto de vista de mantenerse actualizado, tiene una oportunidad en cualquier idioma que sea capaz de manejar. Entonces, mi decisión de enfocarme en español es, digamos, no es demasiado estratégica, es más por un tema de comodidad, pero sí creería que la oportunidad de crecer más rápido, a lo mejor la oportunidad como volumen es más grande, pero la oportunidad de posicionarse es más grande en español que en inglés. A ver. Eh, ok, Antonio, no te preocupes, maestro. Los mejores que sigo tienen pocos seguidores, salvo algunos, muy pocos, excepciones. Lo decía porque como YouTube tiene, sí, exactamente. Listo, Antonio, clarísimo el punto. Bueno, eh, listo. O sea, creo que esto se acaba a la hora, o sea que quedan 3 minutos. Voy a dejarlo hasta aquí. Espero haber podido amarrar algunos puntos importantes que los ayuden en sus decisiones de los emprendimientos que están tocando. Como les digo, perdona, a ver, pero si entiendo que es mejor para los creadores de la variedad de formas de hacer preguntas, es más fácil para conectar con el público. Gracias por lo que aportas. Gracias a ti, Antonio. Eh, Nada, voy a tratar de hacer esto, voy a hacer otros 5 posts, voy a hacer otra vez un live. Si les pareció interesante, estén atentos al próximo. Debería ser algo así como el próximo martes o algo así. Lo aviso con tiempo. Bueno, ya tenemos hablando de benchmarks, ya tengo un benchmark para la audiencia. Aquí llegamos en el punto pico del rating, llegamos como a 14 personas. Ya tenemos una meta para el próximo live. Eso sí, espero que ustedes, los mismos 14 que estuvieron aquí, se conecten en el próximo para construir y no tener que empezar desde cero. Así que muchísimas gracias. Siempre está el canal abierto para preguntas. Todos los que me escriben saben que trato o que respondo. Y espero que sigamos en contacto. Nada, cariños y un abrazo para todos.